Hola, buenos días a todos. Vamos a ver un manual sobre cómo instalar MongoDB para trabajar con Docker y poder conectarnos mediante una interfaz que es un programa oficial que nos ofrece Mongo, que se llama Mongo Compact. En principio, creo que tiene versiones de Windows autoinstalables que funcionan con un exe donde va siguiendo el instalador y se va instalando. Pero pues ya que hemos instalado la base de datos de Oracle en Docker, vamos a seguir con ese contenedores, con esa gestión de contenedores, para pues desplegar nuestro contenedor de MongoDB y poder realizar conexiones desde diferentes medios para poder trabajar con la base de datos. Perdón. En principio, en tanto Linux como Windows como Mac tenéis disponible Docker Desktop aquí para lanzarlo, donde tendréis vuestro listado de contenedores y algo que nos puede facilitar la vida, que ha sido introducido en las últimas versiones, es la terminal para poder ejecutar el comando que nos obtenga el contenedor de MongoDB y nos lo ponga a funcionar. Para ello, como siempre, pues tenemos dos opciones, o bien, perdón, ir a la página oficial de MongoDB, donde nos especifica cómo instalar la versión de MongoDB Community Server. En este caso, utilizando pues la exposición de puertos para poder realizar una conexión de esta. Aquí tenéis, pues, por ejemplo, una opción que podemos utilizar y luego tenemos diversos comandos que podemos utilizar para configurar las versiones, ¿vale? Aquí tendríais todo instalado. También tenéis una versión que nos la provee, en este caso, Docker, ¿vale? Que ahí tenemos unas versiones oficiales de Docker, entre las que se incluye Mongo, y también tenemos una buena documentación de cómo eh, pues utilizar y descargar esa imagen y poner nuestro contenedor en marcha. Aquí sí que se nos habla de estas dos variables de environment para poder definir cuál sería el usuario root y el password de este usuario, ¿vale? Pues nada, vamos a componer esa, esa instrucción que nos permite descargar el contenedor de Docker. Entonces sería Docker run. Podemos ponerle el "-d" si queremos que no esté asociada a esta terminal, es decir, que no se pare si pagamos la terminal. Vamos a decir el "-name" para decirle el contenedor qué nombre tendrá. En este caso, MongoDB. Tenemos el "-p" y vamos a hacer un mapeo de puertos del 27017 al 27017, tanto en lo que sería mi máquina, en este caso mi Mac, hacia lo que sería el contenedor o el puerto del contenedor donde queremos. Si en algún caso dentro de mi máquina pues tuviera un servidor ya MongoDB instalado, pues podría cambiar ese puerto de 27017 a 27019, por ejemplo, y esta traducción de puertos pues sería de forma automática. Yo tan solo tendría que hacer conexiones desde mi máquina, desde mi ordenador, al 27017. Y vamos a establecer esas variables de entorno que tenemos o que nos ponen aquí como mongo initdb root username. Donde le vamos a decir, pues en este caso que para mí va a ser Miguel, pero que también pues quiero definir el password como mongo initdb root, que será pues en principio mi nombre al revés, ¿vale? En principio esto sí tenemos que desplegarlo, pues
Podríamos hacer un fichero de variables de entorno y definirlas de forma en el fichero que no estuvieran asociadas al contenedor para tener mayor seguridad. Pero en principio, esto, a falta de definir la imagen que vamos a utilizar, pues nos serviría para tener nuestro contenedor. Ahí tenemos o bien una versión que nos ofrece con ese Mongo tag, ¿vale? Que sería, pues podemos poner Mongo latest, latest. Si queremos utilizar la versión community de MongoDB, que nos ofrece MongoDB, pues en principio tendríamos que cambiar ese tag por una MongoDB Community Server Latest, ¿vale? En principio creo que esta es más actual, pero al final tiene un requerimiento de un soporte a ciertas placas que pueden en algún tipo de ordenadores pues no funcionar, ¿vale? Además de esto, pues tenemos que tener en cuenta que algunos de los ordenadores actuales vienen con arquitectura ARM, perdón, y eso también tenéis que tenerlo en cuenta porque a lo mejor pues o se emula esa arquitectura 8086 o realmente pues coge una versión diferente para cada tipo de ordenador que tenéis. Si tenéis un x86 tradicional o a lo mejor una versión más en ARM. Bueno, pues en principio tendríamos la configuración. Vamos a intentar que se la descargue y si todo ha ido bien, aquí nos aparecerá pues un contenedor de Mongo, ¿vale? Con un ID, la versión Mongo Latest y ese 27017 que estaría funcionando. Para realizar una conexión a este servidor, pues en principio tenéis una herramienta llamada Mongo Compass. La tenéis ahí disponible para descargar en la versión oficial. También podemos acceder mediante la terminal, pues por ejemplo podríamos poner, podría ser esta terminal, podría ser la terminal del ordenador. En mi caso, pues si queréis, hacemos esta. Y podríamos hacer pues con docker exec menos IT para ser una terminal con la que podamos trabajar. Luego tendríamos que poner el container ID, que puede ser este, o podemos poner MongoDB. Y el comando que tenemos o que queremos utilizar. Y en ese comando Mongo, pues Mongo, Mongo no está. A ver si lo puedo visualizar. Ahí. Ahí no sé. Ah, bueno, pues sí. Me ha faltado el Mongo CH, que es la terminal en formato texto con la que podemos trabajar con la base de datos, ¿vale? Ahí podríamos llegar y decir, pues mira, use empleados o use vendedores. Y aquí, pues, tv punto, fíjate, bueno, voy a poner que debe vendedor punto insert, y aquí pues podría un vendedor que tuviera pues nombre, puntos, update. Ujú. Ah, sí. Aquí en principio no he hecho ningún tipo de autenticación. Vamos a ver cómo correr esto eh, haciendo una autenticación que tendríamos que hacerle con Mongoose al conectar eh, con nuestra herramienta gráfica que es la que vamos a utilizar, que es Mongo Compass. Ahí tenemos Mongo Compass, ¿vale? Y para crear una conexión a la base de datos, pues tenemos aquí una conexión. En principio
tenemos el protocolo, va a ser una conexión a localhost. Y aquí, tan solo en Advanced Connections, vamos a utilizar el username y password Miguel que tenemos. Mm, Vamos a conectar. En principio tenemos esa conexión localhost que tenemos aquí. Y yo podría, pues de una forma más sencilla, pues crear una base de datos, vendedores, y el nombre de la colección, vendedor. Y aquí, pues sí que tendría esos permisos. Y nosotros, en principio, pues los siguientes vídeos vamos a intentar trabajar con la Mongo Shell, que sería al uso, pues una herramienta que se parecería mucho a las funciones que proporcionan los drivers oficiales de MongoDB para poder trabajar con la base de datos mediante los diversos lenguajes de programación. Entonces, vamos a ir viendo cómo serían esos comandos para poder ver la notación con la que vamos a ir trabajando o con la que trabajaríamos si realizáramos una conexión sobre la base de datos. ¿Vale? Muy sencillo, muy fácil y en la mayor parte de servidores de base de datos la conexión suele ser de ese tipo. Para que veáis otro tipo de conexión, pues también podemos utilizar, que lo hemos visto, el, el programa DataGrid, ¿vale? Y aquí, pues yo tengo ya una conexión creada de prueba, pero podemos ir a una conexión de MongoDB. Y aquí en principio, pues con Miguel de UGIM, la conexión debería de funcionar, ¿vale? Pues tendríamos esa nueva conexión y aquí tendríamos pues esa forma de trabajar, pues es decir, pues tendríamos una serie de esquemas, pues si le damos use vendedores, sería un esquema y podríamos ejecutarlo. No sé si se ha ejecutado o no. ¿Vale? Estaría cambiado a vendedores, podríamos hacer que se busque la base de datos y las colecciones que tiene y a partir de ahí, pues con una sintaxis pues así resaltada, pues podríamos hacer db.vendedor, punto, pues find, y aquí para que nos muestre pues esa, esos documentos que tenemos que, como antes nos ha dado un fallo, pues sería db_vendedor.insert one y aquí definiríamos el documento con nombre, los puntos y la ejecución de esta de aquí. En principio sí que tendríamos permisos y sí que nos aparecería ahí el documento recién creado. Para mí esta interfaz pues no tiene las facilidades que tiene la interfaz oficial porque pues la interfaz oficial al final tiene eh, esta forma un poco visual de trabajar con las colecciones donde tenemos los vendedores, nos aparecen, podemos editarlo de forma sencilla si no tenemos claro la instrucción que vamos a utilizar para actualizar un documento, para definir un tipo de datos, etcétera. Y va a ser la que vamos a ir viendo durante pues, todo este periodo que estemos pues, introduciendo el uso de MongoDB. En los próximos vídeos veremos cómo se comportan, pues desde los pasos más sencillos hasta la realización de consultas un poco más complejas. Pero tampoco vamos a entrar en mucho detalle. Un saludo a todos.